El día de hoy vamos a ver todo el tema de la implementación de la estrategia. ¿Por qué? Pues frente a los términos de la toma de decisiones y las líneas organizacionales, ya cuando uno ya tiene una faceta de construcción, ya es momento de la implementación de la estrategia. Entonces, digamos que una de las dos fases de la dirección estratégica, cuya finalidad es la de ejecutar y poner la estrategia en marcha, es básicamente la que significa o genera la implementación de la estrategia y su estructura. Entonces, la implementación de la formulación estratégica procede a diseñar las acciones necesarias para el desarrollo constante. Ahora bien, esta viene basada en unas fases, ¿no? Que son las conocidas, básicamente la planeación, la organización del control estratégico. La planeación, digamos que viene a determinar las acciones concretas que se necesitan para que la empresa ejecute su estrategia en forma de plan con unos programas y unos presupuestos. La organización, que básicamente es diseñar la estructura desde la empresa a través de la cual se disponen de los recursos y capacidades que se posea para que se generen las acciones necesarias para ejecutar la estrategia, y el control estratégico, que es la manera de comprobar periódicamente los resultados obtenidos para que se genere y se ejecute la estrategia y desde ahí generar las acciones de coincidencia de los objetivos formulados. Ahora bien, básicamente cuando uno analiza todo esto, debe existir una relación con la formulación estratégica. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a implementar una estrategia, la formulación estratégica está conectada a través de un proceso de dirección. Los puntos de conexión entre las fases son el diseño de los objetivos, las estrategias y acciones a largo plazo y la estrategia diseñada en la fase de formulación. Cuando hablamos de ese diseño de objetivos, en la formulación se diseñan la misión y los objetivos generales y la implantación que se necesitan para diseñar los objetivos funcionales y operativos a nivel organizacional. Desde el punto de vista de la estrategia, esas acciones a largo plazo, se diseñan frente a los términos de la formulación que concretan los planes y programas de acción para esa implementación. O sea, cuando estamos hablando de planes, estamos hablando de acciones a corto plazo. Y frente a los términos de la estrategia diseñada, son las fases de la formulación que son para una ejecución, en donde se asignan roles y se generan líneas de acción, capacidades y todo lo necesario, la implementación como tal. Entonces, desde ahí tenemos que mirar que hay una naturaleza de la implementación de la estrategia. Y son todas esas ventajas y activos estratégicos de la gestión estratégica como técnica administrativa, que a menudo adopta un rendimiento y unas acciones frente a las respectivas empresas. O sea, ¿qué es lo que se busca? Básicamente, lo que se busca en este caso es determinar las ventajas competitivas. Se me corrió un poquito la cámara, perdón. Creo que ahí sí. No se me corre aquí. Excúsenme, por favor. Ya. Listo. Es mirar, digamos, esas ventajas. Muy buenas noches, don Javier. Las ventajas de activos estratégicos que yo tenga como empresa para mirar cómo adopto las que me den un mejor rendimiento respecto a mi empresa, ¿no? Esas ventajas competitivas que son realmente la combinación de la descripción y la identificación de las estrategias, ¿no? De la gestión que nos va a dar, frente a los términos de la compañía, una mejor visión y solución a diferentes problemas que nos ayuden a abordar dentro de un plazo estipulado. Don Milton, muy buenas noches, qué gusto tenerlos. La gestión estratégica, digamos que nos puede ayudar a definir de manera real el conjunto de actos y decisiones que un gerente debe comprometerse y decidir frente a términos que pueden generar pérdidas o ganancias en la organización. Por esta razón, digamos, la idea de la administración es tener un conocimiento absoluto, o sea, lo más claro posible, acerca de la competencia en el mercado y las condiciones de mi compañía en el presente, o sea, en ese ahora. Entonces, la gestión estratégica nos ayuda a crear oportunidades correctas, ¿vale? Para que nuestra empresa pueda tener una mejor salida rentable, ¿no? Una gestión estratégica que nos ayude a predecir planes para el futuro de nuestra organización
que son esenciales y elementos de ámbitos de aplicación de la gestión estratégica, que abarquen la amplitud de los elementos necesarios y también los específicos. Entonces, esa es la naturaleza. Pero ¿cómo empezamos a implementar la estrategia empresarial? Implementar la estrategia comienza con un esquema de participación real, auténtica, que viene a transformar la cultura, las estructuras y los sistemas del trabajo de la empresa, como lo dice ahí. Pero debemos entender la implantación como un proceso continuo de un despertar organizacional, de afianzar la organización en un sentido estratégico y compartido, ¿sí? O sea, que tengamos un propósito y un ámbito de dar lo mejor como única posibilidad del éxito. ¿Por qué? Porque la implementación aporta al hecho estratégico atributos profundamente humanos. Entonces, por ende, hoy vamos a hablar muchos temas que van a generar acciones y reacciones, porque aquí es cuando el hombre deviene como centro y decide cuál es su contribución frente a los términos de la organización. Entonces, al hablar de estrategia, curiosamente, podemos llevar a acciones que dijeran, es un acto de amar. ¿Por qué? Porque no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos hacia una misma dirección, ¿no? Es un tema en donde si todos vamos hacia el mismo lado, pues la organización va bien, pero si no, es difícil. De eso se trata la estrategia, ese es un resumen básico, ¿sí? Es comprometerse con una visión compartida, no malgastar esfuerzos para alinearse, no dejar ganarse el desánimo y los intereses mezquinos, ¿sí? Muchas veces se puede errar con la valoración técnica que hagamos en posibles escenarios o fuerzas competitivas y no comprendamos con celeridad requerida la importancia que implica el factor del éxito de un negocio. Mire, desde ahí es algo muy definitorio y revolucionario, la manera de pensar y trabajar con el ser humano. Y vamos a hablar un poquito de ese gran dilema que es el ser humano. Porque si estamos en condiciones de conservar nuestra dignidad y motivación, y si estamos y contamos, escúchenme, con los espacios de colaboración acorde a las capacidades de cada una de las personas en ese escenario, creamos procesos de ajuste, de comunicación y de aprendizaje necesarios. ¿Para qué? Para que se tome un buen rumbo en la organización. Pero la estrategia no basta con ese solo buen rumbo, sino también un equipaje preparado y motivado para la maniobra, un buen grupo de personas. Entonces, para la empresa, ese frente exterior y ese frente interior constituyen un solo segmento estratégico, ¿vale? Ninguna batalla puede ganarse más que con los dos frentes a la vez. O de lo contrario, se pierden ambos. Eso es así de sencillo y ahí lo dice. O sea, este pensamiento resalta la importancia de la brecha gerencial y la equipara con la brecha de la estrategia. ¿Por qué? Porque es que la buena implementación reclama de ese recurso clave, la motivación del ser humano. Y nada hacemos con oportunidades excelentes de mercado, volviendo la idea a la teoría central de los recursos, si no contamos con una capacidad humana para aprovecharla. Entonces, la implementación necesaria ha de movilizar ese resorte humano, digámoslo así, para que este activo como tal implemente acciones positivas, pero a veces se pueden generar problemas. A menudo somos renuentes a empujar hasta el límite de nuestras capacidades. De hecho, nosotros mismos, es un gran dilema que tenemos, empujarnos hacia esos límites de la capacidad, a probar o experimentar cosas nuevas. Por el contrario, nos resistimos, evitamos, racionalizamos, apuntamos a nuestra autodecepción, ¿sí? De que las cosas pues están bien como están. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos autoprotectores, nos volvemos acusadores, recelosos y preferimos retirarnos con nuestras falsas ideas intactas que escalar, ¿no? Y dejar que mueran nuestras ilusiones consoladoras. O sea, resistimos la pérdida de lo que es familiar, ¿cierto? La incertidumbre que rodea cualquier cosa nueva, la inseguridad sobre quiénes somos cuando las cosas con las que nos hemos identificado ya no se definen. Entonces podemos hacer y empezar con, francamente, mirar la estrategia como una antiestrategia, porque podemos engendrar contraculturas con estas camarillas derrotistas, ¿no? Que, digamos, nos generan actos de desaliento,
dentro de la organización y que nos hacen implementar estrategias que no son frente a los términos de ser derrotistas, cuando la estrategia es implementar algo que genera y que implica superar con exactitud todos los niveles de resistencia, ¿sí? Mayores a medida que menos, digamos, vamos participando en esa concepción y sentimos que hay una amenaza en la posición de nuestra empresa que nos genera un desnivel. Entonces, debemos tener claro cuáles son los elementos de la gestión estratégica para el desarrollo organizacional. Y esos elementos son la dinámica organizacional, la estrategia, la gestión de la estrategia frente a los términos de la estrategia, la novedad, la evolución, la transformación y continuidad, la exploración y la explotación. Cuando hablamos nosotros de la dinámica organizacional, la estrategia y dirección estratégica no son separables de la dinámica organizacional. O sea, estrategia de la gestión estratégica. Es la gestión estratégica que ve y genera los escenarios para una gestión estratégica. Y al hablar entonces de novedad, frente a esos términos de las posibles escenarios, la novedad es una evolución de la organización que es traído por la gestión estratégica y que por ende y por naturaleza necesita esa novedad para que sea atractiva. Ahora, la evolución de la organización nos implica en este caso que debemos evolucionar a las ventajas favorables sobre otras organizaciones, porque si no estamos ahí jalando. Y ahorita vamos a mirar eso un poquito más profundo. Y la exploración y explotación básicamente es generar acciones en donde sencillamente vamos a encontrar nuevas frentes y beneficios para que se aprovechen mejor las maneras actuales. Ok, vale. Entonces, desde ahí tenemos que mirar y tener claro cuáles son nuestros objetivos. Y para lograrlos, digamos que ya tenemos una modalidad, un acto común, un denominador. Y es que en las organizaciones siempre vamos a colocar ese término de los objetivos anuales, ¿no? ¿Qué son los objetivos anuales? Pues se deben definir en términos de resultados, como dice ahí, de la gerencia, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción y operación, investigación y desarrollo y sistemas de información. O sea, cada objetivo a largo plazo requiere una serie de objetivos anuales. Sí, por supuesto, pero hay que definirlos, porque digamos que puede ser en octubre, noviembre, ¿sí? O puede ser en diciembre o enero, que es cuando estamos empezando año. Esos meses son como los elegidos por excelencia en la definición y planificación de objetivos, así como el reajuste organizativo. Pero para que estos puedan llevarse a cabo, según la visión de la estrategia, tenemos que definir muy bien las acciones que se articulen sobre cómo vamos a reflexionar y definir los objetivos de ese año. Sea durante los últimos meses del año o al inicio, los profesionales de las distintas áreas de una organización ponen foco en reajustar su estrategia y, en consecuencia, la definición de esos objetivos que pretendemos conseguir durante un año natural, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de hacer estos objetivos. Algunas suelen ser más guiadas, otras más estructuradas, otras son mucho más ágiles y abiertas. En todo caso, es importante seguir los pasos que vamos a ver a continuación para mirar cómo le generamos las acciones para el desarrollo de definir unos posibles objetivos a un plazo corto, estamos hablando de un año, ¿vale? Esto es algo muy sencillo. Mire, los posibles, y lo dejo claro, pasos para definir los objetivos anuales de una organización. Entonces, si usted se fija bien, ahí vamos mirando que uno debe observar las tendencias de la sociedad. ¿Qué significa observar las tendencias de la sociedad? Nosotros estamos pasando por una coyuntura muy compleja y esa coyuntura nos ha creado muchísima incertidumbre en todos los mercados y en todas las acciones de desarrollo organizacional. Si usted va a montar una empresa o si usted ya tiene su negocio, lo primero que usted tiene que hacer es observar cuáles son esas tendencias en la sociedad. Debe partir con la idea de que una empresa está realizada o diseñada para servir a sus clientes. Entonces también tenemos que contribuir de una forma sostenible al conjunto de acciones de la sociedad. Además, la sociedad determina el sentido y contexto del objeto de la compañía. Por lo tanto, antes de pensar en términos organizativos y comerciales, es necesario dedicar un tiempito a reflexionar sobre las tendencias sociales, para que no perdamos el rumbo, para que no perdamos de verdad el tiempo. Y podamos, si ya tenemos un negocio, cambiarlo, mirando a ver que no sea muy costoso, pero que podamos intervenir mentalmente en estos nuevos mercados y en estas nuevas tendencias, y o mirar líneas de acción diferentes.
Entonces, desde ahí tenemos que investigar tendencias del mercado específico en el que yo opero. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado mi mercado está cambiando, yo tengo que mirar hacia dónde debo dirigirme, porque de esa manera saco lo mejor, porque después de, digamos, de contactar con las tendencias sociales, podemos empezar a ponernos en ese foco, en esas tendencias particulares que yo tengo en la compañía que yo opero o donde yo trabajo. Aunque todos los mercados respondan a tendencias sociales, algunos mercados, por ejemplo, productivos, son más sensibles que otros a las fluctuaciones sociales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo eso, tengo que identificar esas necesidades presentes y predecir necesidades futuras, lo que hemos hablado nosotros hace unas semanas con el tema del agua, ¿vale? Lo que va a pasar en Colombia. El jueves yo miraba en la primera plana que frente a los términos de esta coyuntura climática, si Colombia hace las cosas de manera inteligente, en unos 10 años vamos a ser muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan bien, los grandes monopolios se están metiendo con toda con Colombia. China acaba de comprar hace 15 días 25.000 hectáreas, que eso es algo prohibido en nuestro país, pero bueno, supuestamente lineales, o sea, son 2.500 hectáreas bases, pero para cultivar diferentes temas que no ni siquiera son de nuestra tierra. Oiga, tenaz que nos estén haciendo eso. Y aquí, pues sencillamente como es una tierra lejana, nadie supo, nadie dijo nada y no nadie pelea por nada. Y esto es muy complejo, con la excusa de que van a dar supuestamente empleo a 25 personas. Por Dios santo, estamos hablando de que el costo entonces a futuro va a ser bien complejo para 25 personas. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando miramos las tendencias del mercado de nuestra compañía, es la entrada para identificar las necesidades que existen en el sector. Así de sencillo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para mantener la mente abierta, la curiosidad absoluta del aprendiz, ¿sí? No querer sabernoslas todas, sino tener de verdad la mente abierta, para tener una visión empática y sistémica, porque esto es imprescindible para poder generar las acciones de las necesidades actuales y atrevernos a hacer pronósticos sobre las necesidades futuras del mercado. Entonces, desde ahí yo tengo que apuntar a soluciones para dar respuestas detectadas. ¿Por qué? Porque vendrá el momento de impulsar espacios de creatividad en los que se invoque esa tormenta de ideas para encontrar diferentes soluciones posibles para satisfacer las necesidades que yo detecte. Siempre que, claro, todo sea posible en el marco de la realidad, soluciones nuevas respecto a lo que se ha ofrecido ya en el pasado. Porque muy a menudo, digamos, nuestra cultura tiende a hacer unas réplicas de las soluciones usadas en el pasado y esa no es una decisión acertada porque nunca vamos a poder competir con quien esté innovando. Así de sencillo. Entonces, desde ahí yo desarrollo las soluciones seleccionadas. Entonces, durante esta tormenta de ideas, no todas las propuestas tienen el mismo impacto, ni pueden llegar a ser realistas. Entonces, se trata de seleccionar aquellas que, asegurando el mayor impacto, sean realizables, aunque suponga un esfuerzo importante llevar a cabo, atreviéndose además a apostar por las ideas disruptivas, o sea, totalmente diferentes frente al término del beneficio, y a conseguir la línea de acción si es que vale la pena. Entonces, desde ahí debo asignar un equipo, como dice ahí, asignar un equipo para llevar a cabo estas iniciativas. ¿Qué nos significa esto? Una vez yo tengo clara la iniciativa a desarrollar, pues hombre, tengo que formar un equipo multidisciplinario, llámelo pluridisciplinario, como lo quiera usted llamar, que sea de diversas personas con experticias diferentes que asuman el proyecto. Porque desde ahí es deseable que estas personas formen, se integren y generen una área unida. Y así evitar esa endogamia o falta de visión global. Y siempre que sea posible, que sea un equipo que se autodirija al máximo. Claro, usted tiene que acompañarlo, por supuesto, pero usted no puede hacerlo todo, porque entonces ¿para qué estamos contratando gente? La idea es que sea lo máximo autodirigible, ¿no? En lo que hagan. Entonces, cuando tenemos eso, ya convertimos soluciones en acciones que debemos planificar. Entonces, con ese equipo y ese proyecto debemos empezar a desplegar iniciativas y acciones concretas para desarrollar acciones planificándolas a lo largo del año. Es posible que algunos de los proyectos necesiten ser implementados mucho más allá de nuestro año actual, por supuesto, pero desde ahí nosotros estamos ya teniendo unos derroteros y unos posibles escenarios. Entonces tenemos que identificar los soportes necesarios para este equipo. Entonces, desde ahí debemos identificar las personas claves para los distintos momentos del proyecto. Y pues con base con todos estos roles, también debemos cuantificar los costes laborales, las posibles nuevas contrataciones, las formas requeridas, las alianzas de construir partners externos, ¿no? Entonces, por supuesto, yo tengo que definir los presupuestos que necesito para esas acciones. Entonces, digamos, partiendo de esto,
Tenemos que ver la viabilidad del proyecto según los objetivos definidos, los recursos necesarios y precisos, los equipos, para hacer una propuesta a la dirección de la compañía en un momento determinado o de nuestros socios. ¿Vale? Todo lo necesario para llevar a cabo estos objetivos y debe incluir todo, la parte técnica, es ese valor operativo, y la parte de liderazgo, que es el talento social. Y finalmente debo definir los procesos de revisión durante los pasos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con todo lo anterior? Porque debemos crear una estructura ligera, pero que sea robusta. Entonces es una organización que está arrancando en un momento determinado o es pequeña y quiero desarrollarla, pero que me ayude a sostener el proceso de consecución de los objetivos que yo deseo. Y desde ahí un seguimiento de calidad. ¿Por qué? Porque debe tener los tiempos exactos, lo mejor posible, los indicadores adecuados para poder tener una lectura real. Entonces es imprescindible asegurar y materializar las acciones deseadas, así como asegurar la calidad final que quiera percibir ese cliente por medio de la sociedad, claro está. Entonces, desde ahí tengo que tener claro cuáles son las políticas organizacionales. Entonces vamos a mirar ese concepto y ese esquema de la empresa desde la política organizacional. Porque la política organizacional es una orientación, es una directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por los miembros de la organización, así de sencillo. Y en ella se deben contemplar normas y responsabilidades de cada una de las áreas, ¿no?, de la organización. Las políticas empresariales son guías para orientar la acción, son lineamientos generales para observar la toma de las decisiones sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de la organización. Entonces, en este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos para facilitar la implementación de las estrategias. Entonces, desde ahí tenemos que mirar que esas políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. ¿Por qué? Porque desde ahí es que se toma este tipo de políticas generales o específicas, que son, digamos, las generales son esas que se aplican en todos los niveles de la organización, que generan un alto impacto o alta criticidad, como por ejemplo las políticas de presupuesto, políticas de compensación, ¿no?, políticas de calidad, políticas de seguridad integral, bueno, todas las que tienen que ver con las generales, y las específicas ya que son esas que determinan los procesos que están delimitadas por su alcance. Por ejemplo, una política de ventas, una política de compras, una política de seguridad informática, una política de inventarios, o sea, hay varios métodos, hay varios factores, perdón, ¿sí?, frente a esos términos específicos o generales. Pero para lograr implementarlos tiene que haber una metodología, ¿vale? ¿Y cuál es esa metodología? Si ustedes se fijan bien, son 4 fases, bases, más unos beneficios de acción que ya vamos a mirar ahorita, los cuales debemos tener en cuenta para la metodología de la implementación. Esa primera fase es diseñar el desarrollo de la política organizacional, por la cual se contempla la necesidad de la definición hasta su redacción. La segunda, la validación de la comprobación de la política, que procede a realizar todas esas revisiones y ajustes requeridos para después ser aprobada por parte de todos los involucrados. La tercera fase es básicamente el hecho de cómo divulgo lo hecho, esta política, a todas las partes de la organización. Y desde ahí formalizar a todos los miembros de la organización, ¿sí?, con un método y un medio de aplicación del sistema. Y la cuarta fase es el mantenimiento de esta política en cuanto al cumplimiento y la vigencia, que se refiere a los ajustes o actualizaciones, como dice ahí, de dicho instrumento. Entonces, ¿qué sucede? Que necesita revisiones y actualizaciones al menos una vez por año. ¿Qué beneficios da este término de la aplicación de las políticas en cualquier empresa, pequeño o grande? Miren, si ustedes son claros con sus empleados desde el principio, aseguran un trato equitativo para todos los empleados. ¿Por qué? Porque implica que todos tienen el mismo conocimiento y la comunicación ha sido fluida. Además, generan seguridad en la comunicación interna en todos los niveles, porque significa que si, por ejemplo, ustedes que algunos trabajan con el gobierno, tienen buena comunicación entre sus equipos de trabajo, eso me genera esa seguridad frente al término del conocimiento y hasta dónde voy yo. Además, me delimita las acciones a hacer. Y es fuente de conocimiento inicial, claro, porque es un término en donde está lo necesario en la organización, es algo rápido, es algo claro, y me puedo ubicar en mi puesto de trabajo si yo soy una persona nueva, ¿vale? O si yo tengo un empleado que tiene un puesto de trabajo nuevo. Entonces, desde ahí, desarrollo una comunicación abierta y promuevo la honestidad, ¿sí? Generando también autoridad, poder y liderazgo, y asegurando confianza, transparencia, objetivos y aprendizaje. Todo esto es indispensable
para poder delegar la autoridad en un momento determinado en mis equipos de trabajo. Y es la idea de que finalmente, así sea una pequeña organización o una gran organización, refleje una imagen, ¿vale? O en un determinado momento, si tengo que hacer reajustes, estén a tiempo, ¿no? No que sea un tema de urgencia. Entonces, para que esto se logre, una política debe ser algo muy sencillo en su redacción, en su lenguaje. Debe ser algo muy claro, muy concreto. Debe existir no debe existir ninguna ambigüedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una política, si yo quiero formar la empresa que quiera, mire, desde un pequeño negocio como un restaurante o una farmacia, o si ya voy a tener una gran empresa de producción, ¿sí? Con más de 200 empleados, la política es una parte esencial para la vida organizacional. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, de su letra se define la vida y la realidad, pero lo que no está escrito se puede percibir como algo que es difícil de aplicar o de cumplir, porque es ambiguo. Claro, que toda política también debe ser adaptable con el tiempo, ¿no? Frente a los términos de la tecnología y de las acciones, ¿no? Entonces, desde ahí tengo que siempre estar pensando en el alineamiento estratégico y su repercusión en todo lo que implica, digamos, los resultados de mi empresa. Don Milton, muy buenas noches. Qué pena cuando usted no lo había saludado. Estamos viendo todo lo que es ejecutar las acciones organizacionales, ¿vale? Bienvenido de nuevo, don Milton. Bien, entonces, tenemos que ver que el alineamiento estratégico genera unas repercusiones bien importantes a nivel empresarial. Y es que frente a las dinámicas de los mercados y el avance constante de la tecnología, cada vez hay mayor competitividad y requiere que las empresas mantengan un alineamiento entre la estrategia del negocio y los diversos subsistemas y procesos organizacionales. ¿Por qué? Porque es que ese alineamiento estratégico permite que exista una congruencia entre la estrategia del negocio planteado por la alta dirección, ¿cierto? Y todos sus subsistemas. ¿Esto con qué finalidad? Pues con que la organización cumpla con sus objetivos propuestos, optimice su, digamos, manejo y sus ventajas competitivas y sostenibles a largo plazo. Y además que es el proceso sistematizado que permite una visión, misión y valores que se rigen, por el comportamiento de todos sus colaboradores. Y entonces desde ahí esa propuesta de valor se vincule y se articule de manera coordinada con los alineamientos estratégicos empresariales, ¿no? Entonces, es importante porque parte de un entendimiento que es claro de la estrategia de nuestro negocio, con el fin de promover unidireccionalmente los objetivos y las áreas de la organización y cómo deben estas manejarse desde el punto de vista de participar activamente y en conjunto con el fin que se puedan tomar decisiones acertadas que contribuyan de manera eficaz y eficiente con los lineamientos propuestos de valor. Asimismo, es relevante destacar los colaboradores, que deben tener un rol y un impacto que causen esta actividad todo el tiempo. Entonces, desde ahí resulta fundamental el análisis de las herramientas de alineación que debemos tener para facilitar que la empresa genere una estrategia en un plano operativo y su despliegue absolutamente horizontal y vertical dependiendo de la ocasión y de la acción organizacional, con el fin de que se pueda alcanzar la ventaja competitiva, que esperamos siempre nosotros para que nos tengamos una empresa que realmente sea pujante. Porque en estos tiempos, los directivos de las empresas reconocen que el alineamiento estratégico cumple un rol significativo en la generación de ventajas competitivas y en el crecimiento sostenido de la organización. Pero para cumplir esta labor se necesita una planeación cooperativa y sincronizada. Sin estos factores, es imposible que una organización pueda ser competitiva y que responda oportunamente a todas las demandas de un mercado tan complejo, tan lleno de acciones por el término de la globalización. Como ustedes pueden ver, la estrategia es la unidad y el enlace de todos. Es la alineación de todos en mi equipo. Entonces, desde ahí, en muchas oportunidades, cuando yo me doy cuenta, en muchas organizaciones se hacen reestructuraciones. Yo no sé, pero ¿para qué sirven o de qué sirven la reestructuración? Bueno, la reestructuración en una empresa, digamos, es porque la empresa atraviesa cambios en las condiciones del mercado en el que está desarrollándose y debe sobrevivir. Por ende, y este es un tema caliente, digamos, en este momento, es necesario que se adapte.
Entonces, esa reestructuración conlleva una transformación en su estructura misma que puede traducirse en una reducción de personal, por ejemplo. Es una realidad que estamos viviendo. O por el contrario, la creación de nuevos departamentos o áreas funcionales porque son necesarias en el desarrollo de una empresa. Entonces, este proceso de reestructuración organizacional surge cuando la alta gerencia de una empresa decide que es necesario rediseñar la organización para mantener la competitividad. Es una decisión que puede estar basada en orientar su crecimiento hacia nuevos mercados internacionales, en el aumento de resultados óptimos en ciertas áreas de la compañía o en un cambio de estrategia de negocio. Entonces, la reestructuración implica una verificación de las metas de la organización, el replanteamiento de sus procesos de trabajo, que deben estar cuidadosamente diseñados y definidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe eliminarse o generar una acción de administración detallada para asegurar que su transformación dé resultados satisfactorios con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, cuando un análisis a profundidad evidencia que hay departamentos, por ejemplo, cuyas funciones han disminuido, pues se vuelve necesaria una reducción del personal, que a su vez significa una reorganización del esquema de trabajo para seguir funcionando a escala, además de disminuir los gastos de la empresa. Esta medida hace que la organización se vuelva un poco más sencilla de dirigir, ya que pues los supervisores tienen menos empleados a su cargo, por ejemplo, tenemos supervisores, y se puede concentrar más en las necesidades del equipo que quede. Y pues también, seamos sinceros, libera un poquito a los directivos de tareas sin o sea, que no tienen trascendencia y que se enfoquen realmente su atención en líneas de crecimiento. Sin embargo, existen casos donde de verdad la organización o la empresa debe cambiar para seguir una nueva estrategia, dando desde aquí una acción de posibles nuevas divisiones y el personal se reasigna según sus capacidades y experiencia a esos nuevos departamentos. Entonces, este tipo de estructura organizacional solo requiere un reacomodo en áreas de la compañía. ¿Sí? Entonces, señor, no, ya vamos a tocar este tema. Quietecito. Porque aquí estamos hablando de reestructuración y ya lo que sigue, don Edwin, es absolutamente la reingeniería. ¿Vale? La reestructuración es necesaria cuando la empresa se expande para conquistar otros mercados, por ejemplo, o latitudes. Entonces, digamos que son aquellas iniciativas que, por ejemplo, en los temas de servicio de ventas a Internet, requiere un nuevo plan de trabajo. ¿Por qué? Porque ya necesitamos considerar puestos dedicados a la tarea de saber manejar un marketing digital, la tarea de saber vender por medio digital. Entonces, esto requiere, por ejemplo, una organización en un momento determinado, pues que haga unas nuevas instalaciones. Ahí aumenta su línea de producción y requiere otras empresas que también le ayuden dependiendo de las necesidades del cliente. Y la reestructuración organizacional viene en una forma, un rediseño de las jerarquías para gestionar ese nuevo personal. Entonces, ahí viene la reestructuración. Ya vamos a ir con la reingeniería, don Edwin. Perfecto, mire. Ay, perfecto. Creo que ahí la está viendo. ¿Qué es la reingeniería? La reingeniería no es solo implementar mejoras en el proceso para arreglar o reparar algo, sino que se trata de cambios profundos, tanto en los recursos físicos como en la mentalidad de la organización. O sea, una reingeniería está, ahí lo dice, muy vinculada con los objetivos de la empresa y debe ir de la mano de la decisión de mejora por parte de la gerencia, cuando se ha evidenciado un problema de base. Se trata de reparar estrategias minimizando costos, además de que debe coexistir o la coexistencia en la definición de políticas, procedimientos y estructuras organizacionales. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a ir mirando poco a poco, digamos cuándo es necesaria una reingeniería, que aquí lo tengo. La reingeniería debe aplicarse cuando en un departamento ha llegado a una situación de estancamiento en un momento determinado en algunos de estos parámetros: confiabilidad, disponibilidad o mantenibilidad, que es cosa que está ahí. O sea, cuando estamos hablando de confiabilidad, es cuando comprobamos de forma constante que un equipo de personas o un proceso de la organización o un equipo como tal también no está en condiciones de ofrecer el rendimiento o función que se espera de él. ¿Ok? O sea, el tiempo que hay entre una falla y otra es nociva, pero puede mejorarse, ¿vale? La disponibilidad es
digámoslo así, cuando necesitamos una reingeniería, cuando la frecuencia, escúcheme, con la que hagamos dispositivos que operen arrojan un promedio negativo. O sea, es cuando tenemos equipos que están programados para un nivel productivo que necesitamos que funcionen, pero no están funcionando, ya sea humano, ya sea maquinaria. Sí, perdón que los compare, pero digamos que uno lo mide de esta manera. Y es un término de ingeniería. Y la mantenibilidad es porque pues, indica que necesitamos reformular procesos cuando el equipo pues falla o no podemos repararlo de forma simple y segura, o que sencillamente frente a los términos de capacidad humana pues no nos reflejan el tipo o necesidad de productividad que necesitamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se hace esto, muchas organizaciones caen en el estancamiento, porque pues simplemente no mejoran. Y al no mejorar, pues con este contexto tan cambiante, significa que en cualquier momento puede generarse una crisis terminal, ¿vale? Y eso es gravísimo. ¿Pero por qué? Pues porque los tiempos van cambiando y estamos ir mirando cómo vamos convirtiendo nuestros equipos en algo más competitivo, no solo los humanos, sino a nivel tecnológico, ¿vale? Entonces, la competencia y el deseo de una mayor eficiencia y de obtener mayor rentabilidad y por consiguiente mayores ingresos, ha dado a la ponderación de sectores que, por ejemplo, antes estaban olvidados dentro de una organización, y uno de estos es pues esa gestión de los términos de mantener los equipos de trabajo, mantener la tecnología y pues también llegar a un punto en donde se necesite tener esta reingeniería, ¿no? Hasta ahí vamos bien, don Arbey. Sí, claro. Profe y compañeros, qué pena. Profe, es que no quiero dejar pasar esta oportunidad y quiero comentarles algo. Podríamos decir hasta el momento que la reestructuración es de forma y la reingeniería es de fondo. Podríamos llegar Sí, a esa podríamos conclusión, llegar a profe. eso, claro, 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 porque es que ahí nos toca ir mirando cómo se maneja lo uno y lo otro, ¿no? Digamos que aquí, como yo lo estoy mirando, como se lo estoy mostrando en este momento, miremoslo acá. ¿Cuáles son los objetivos de la reingeniería? Muy sincero, pues eliminar el desperdicio de recursos, ¿sí ve? O sea, es algo muy de fondo, usted lo ha dicho. Es agregar valor al proceso, es optimizar los procesos y es incorporar la idea de una mejora continua, o sea, y básicamente mejorar la posición de la empresa en el mercado. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de la reingeniería? Es lograr un desempeño superior. Así de sencillo. Y el problema es que los cambios en el mundo nos están dando a que necesitamos tener muy claro cómo nosotros tenemos que mejorar los procesos en la organización. ¿Cómo mejorarlos? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, cuando usted se fija, ahí todo esto que pretende es realmente ser más competitivo frente al mercado que en este momento es tan complejo y tan lleno de dudas, además. ¿Vale? Claro, por supuesto, hay unos procesos. Un proceso de esta reingeniería, don Arbey, digamos, es ejecutar exitosamente los cambios, como dice ahí, y las modificaciones que se han identificado, porque ya son de fondo. Entonces, obviamente su éxito dependerá de la información con la que uno cuente. Entonces, por ejemplo, tan es hacia el fondo, o sea, tan es de fondo, escúcheme, que la auditoría puede ser un buen comienzo para pensar en una reestructuración en un momento determinado y en una acción de reingeniería si es más profunda. ¿Por qué? Porque en un proceso de reingeniería lleva implícito una serie de riesgos también, empezando con los que implican, digamos, los cambios de la práctica de trabajo, ¿no? Los activos, porque me genera un momento determinado estos costos, las máquinas, los dispositivos, las instalaciones, las estructuras organizacionales. Ojo con esto, las creencias en la empresa, vamos a hablar un poquito, vamos a ahondar en eso. Un nuevo plan de mantenimiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es un proceso de reingeniería que debe enfocarse en las mejoras y no en los cambios. Entonces, hay diferentes modelos que uno podría llevar a cabo, pero pues es que la verdad no me alcanza en este momento la clase. Yo solía hacerlo los que dos semanas. Porque, digamos, hay uno que se llama Uptime de DuPont. No sé si ustedes lo conocen, es muy interesante, la empresa DuPont. Entonces, es bien interesante porque es una teoría métrica que mide la capacidad de la planta para operar al máximo mientras produce, digamos, sus elementos de calidad, ¿no? DuPont lo hizo
Y entonces digamos que es una medida de confiabilidad del sistema, expresada en porcentajes en tiempo de una máquina, pero después también ha ido sirviendo frente a los términos de los tiempos y acciones de las personas que están en los equipos de trabajo, ¿vale? Pero bueno, siguiendo con lo nuestro, porque digamos, no alcanzaríamos, me tocaría rehacer toda me tocaría hacer una clase completa sobre esos procesos, pero aquí podemos ahondar un poquito. Y es que hay unos pasos básicos como están ahí frente a los términos de aplicar un proceso de reingeniería. Hablando, digamos, del modelo de DuPont, que ahí salió, hay todo el tiempo están buscando generar mejoras integrales, ¿sí? Como puede ser, no sé, el equipo de mantenimiento, el equipo humano, el equipo gerencial también, o sea, todos deben entrar ahí en los procesos de una mejora. Entonces, digamos, ahí cuando hablo de organizar el equipo de trabajo de reingeniería, ¿qué implica? Pues es que es el cambio de los procesos, de todos, en donde todo debe gestionarse con una junta donde sean representados todos los sectores que se vayan a afectar en un momento determinado, ¿no? Entonces, evaluar la información disponible y ejecutar un análisis de caso de, digamos, de no contar con esa información relevante, pues debemos contemplar en este caso el estado actual de todos los activos y también de todo el equipo humano y desde ahí hacer un análisis de esos KPI. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que esos KPI son unos puntos de medida que tenemos todos en el Balance Scorecard? ¿Se acuerdan de esa clase? Entonces, si yo tengo mis KPI claros, ya sé cuáles son mis metas y mis límites, entonces yo debo tener muy claro hasta dónde tengo que generar acciones de cambio, ¿no? Entonces, desde ahí se toman decisiones con base en los recursos que yo tenga ahí disponibles. Decido, en este caso, mire, ahí viene un tema importantísimo, contagiar en base, o con base, excúsenme, al término de esa mejora constante, esa mejora continua. Digamos que empezar a generar, digamos, esa acción, realmente comprometer e identificar a las personas con la misión, visión, meta y objetivos de la organización, ¿no? Pero contagiándolos de esa energía de cambio, de esa energía de mejora constante, digamos, de formar equipos de gente comprometida y que esté identificada con lo que yo deseo en mi organización, ¿sí? Planear y programar actividades de reingeniería, porque eso es parte de todo el ejercicio. Definir una estrategia de paro en un momento determinado, por ejemplo, de planta o de la empresa, porque toca, para mirar cómo aplicar esos nuevos cambios. Eso hace parte, si yo tengo parte de una organización, analizar las tareas de cada equipo de trabajo, designar responsables, realizar actividades en todos los gerentes que yo tenga en diferentes lugares, o si son plantas, ¿cierto? O sea, en todos los sectores que se involucre. Mirar, o sea, no está ahí, pero yo digo a la gente, hombre, mirar software que nos ayuden a dirigir eso, porque existen software los cuales pueden ayudarnos a medir. De hecho, con Excel ustedes hacen un buen balance, un KPI, una línea de KPI directas, o lo que estuvimos viendo nosotros con las herramientas, y poder generar acciones que sean viables. Entonces, desde ahí diseñar un mantenimiento dentro de una acción en donde yo implemente la planeación y la programación de todo lo que implique prevenir las acciones de desarrollo organizacional y también tener acciones, digamos, de predicción frente a posibles acciones positivas o negativas en la organización, que esa es la labor del gerente. Y desde ahí, pues, realizar unos protocolos con bases a la experiencia y a los manuales que yo tenga en la organización, ya sea de fabricación, ya sea de manejo humano. Programar informes semanales o mensuales de las acciones y actividades de mejora que estoy haciendo a nivel continuo. Monitoreando siempre el comportamiento y la gestión de todo tipo de activo, ¿vale? Llámese maquinaria, llámese parte humana, y analizar esos informes para mirar cómo invierto en esos equipos para poder generar una acción de desarrollo. Monitoreando la lectura constante de los procesos y la revisión de información que pues, hoy en día está toda digitalizada. Desde ahí generar la retroalimentación y las mejoras constantes. O sea, eso es aplicar un proceso de reingeniería, es una decisión que se toma de manera muy seria, no puede ser tomada a la ligera, porque supone una serie de riesgos base, pero es una apuesta que puede generar grandes beneficios. Uno de los aspectos determinantes, digamos, para el rendimiento de este proceso es contar, digámoslo así, con un equipo profesional, ¿sí? Alguien que le asista a uno a un seguimiento en esos cambios y en las acciones. Entonces, debemos mantener un estado continuo de medición y mejoramiento de las prácticas para futuros cambios.
y, digamos, no ser tan drásticos en un momento determinado, digamos, con la gente frente a los términos del cambio, porque se pueden crear o formar modelos siempre, y hace parte de la naturaleza humana, de la resistencia. Pero paro ahí un segundito, porque ya voy a hablar sobre la resistencia y cómo manejarlo a nivel de la gerencia, pero sí quedó bien respondido, don Arbey. Sí, señor. Profe, puedo hacer una nueva acotación y tiene que Claro. ver con que, digamos, en resumen, esta parte de la reingeniería la podríamos definir también, profe y compañeros, en 4 pasos que, pues, digamos, haciendo un resumen de todo, podría ser, digamos, hacer un diagnóstico inicial de la situación de la situación organizacional de la empresa, establecer una planeación mediante una estrategia para poder, digamos, establecer los cambios dentro de la organización. Luego de eso, hacer pues la implementación de esas estrategias y por último, establecer una mejora o unos indicadores de gestión que permitan a futuro evaluar cómo vamos dentro de ese proceso de reingeniería. Exacto. O sea, como lo está viendo en la diapositiva, que es que no sé si su merced estaba, ahí están las 4 fases que usted me está hablando, pero pues con otro lenguaje, pero esas son esas 4 fases. Mirándolo más directamente, no a la acción de la reingeniería, pero sí lo mismo, diseño, validación, divulgación y mantenimiento, para poder formular las acciones viables, ¿vale? Pero ¿qué pasa en todo este recorrido? En todo este recorrido siempre pasa algo bien interesante, y es el tema de la resistencia. Esto es un dilema bien interesante. La resistencia es un factor común dentro de la mayoría de todos los procesos de cambio organizacional. ¿Por qué? Porque esto se origina por la incertidumbre de los efectos del cambio. A ver, el rechazo a la intervención, como dice ahí, de la autoridad o por la intransigencia hacia la innovación. En la mayoría de los casos, las personas muestran preocupación por conocer cómo el proceso de cambio afectará su situación laboral. Claro, digamos que este es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque una mala comunicación puede comprometer el éxito del proceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto puede provocar que la preocupación se generalice y se materialice, digamos, en reclamos, en falta de compromiso, y en casos extremos en actos de sabotaje, con el afán de detener el cambio. Entonces, por eso es importante aprender a enfrentar esta resistencia desde el inicio, ¿vale? Desde el inicio, demostrando, digamos, comprensión hacia los grupos afectados. Entonces, desde ahí vamos a ver 5 viables o acciones técnicas que dentro de las empresas se pueden utilizar para enfrentar, digamos, esta resistencia al cambio. El primero es la educación y la comunicación. ¿Qué significa eso? La mejor forma de combatir la resistencia al cambio es anticiparse a cualquier reclamo generado por la falta de información. Si desde el inicio de cualquier proceso en la organización, los responsables deben comunicar al personal la importancia del cambio, sus consecuencias y las acciones a tomar con el fin en que ellos no se vean sorprendidos y estén al tanto de los procesos que signifique, ¿vale? La participación, ¿qué significa esto? Pues es que es promover dentro de la organización la participación de los colaboradores en el proceso del cambio, porque es importante generar un compromiso y resumir al mínimo la resistencia. Entonces, desde ahí debemos generar un compromiso. ¿Qué es? Es importante generar un clima agradable, donde los colaboradores se sientan motivados, ¿sí? Y además comprometidos con el objetivo de la organización. O sea, de esta forma aceptar mejor el cambio. Pues realmente al final la idea es que sea por el bien común, ¿no? La justicia y la consistencia. Una forma eficaz de reducir el impacto negativo del cambio es aplicando justicia y consistencia en cada una de las acciones que intervienen en el proceso de cambio. Y por ende, las relaciones positivas. ¿Qué significa esto? Básicamente es promover un clima de confianza, ¿sí? Es
es importante para combatir la renuencia al cambio. Sí, por ello es importante que los ejecutivos mantengan una buena relación con sus colaboradores. Desde ahí, si usted es la persona cabeza, si usted va a ser ese gerente, pues le toca aprender a administrar el conflicto. ¿Por qué? Porque es que un empleado en un momento determinado que no es informado de la decisión puede ser una situación en donde toque actuar la gestión del conflicto. Y cuando una persona se opone a otra porque sus necesidades, sus objetivos son diferentes, pues se enfrenta al conflicto. Y los sentimientos de ira, de frustración, de dolor, de ansiedad o de miedo casi siempre se acompañan frente al término del conflicto. Entonces la gestión ya de conflictos identificados y manejar el control utilizando una comunicación efectiva genera una resolución de problemas y una comprensión del interés de cada persona para negociar de manera justa. Entonces, por ejemplo, reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos para lograr mejoras, dramáticas dentro de medidas críticas y contemporáneas del desempeño. Y eso no es mío, eso es de Hammer, ¿vale? Pues que en otras palabras, ¿qué significa? Que reingeniería en un momento determinado frente a los términos de relaciones volver a comenzar. Entonces, digamos que hablamos de replantear prácticas bajo un concepto diferente, ¿cierto? Abarcando un cambio de cultura organizacional. Entonces, ahí todas las definiciones frente al término de reingeniería coinciden en la profundidad del cambio, que puede parecer una tarea compleja y realmente lo es. Es que no es fácil modificar las prácticas y la mentalidad de toda la gente que trabaja con nosotros, los operarios, la gente de ventas, todo este tema lleva que, digamos, más que todo la gente que tiene más tiempo sea la que más genere la acción del conflicto cuando vienen los cambios, porque son las que más tienen resistencia al cambio. Entonces, por supuesto, ahí viene el propósito de la gestión del conflicto. La gestión de conflicto es un proceso sistemático para encontrar un resultado satisfactorio entre las partes del conflicto. Con la gestión del conflicto, un equipo, un grupo, no sé, una organización funcionan de manera más eficaz realmente y pues hombre, la idea de que trabajen de manera más eficaz es que logren sus objetivos, ¿no? Sin ello, pues realmente el rendimiento de un grupo se puede ver afectado y el manejo del conflicto es, digamos, el manejo del conflicto es menos de identificar el problema, más de establecer un proceso en curso con líderes dedicados a crear canales de comunicación abiertos y desarrollar relaciones de trabajo que sean más productivos para fomentar la participación y la mejora de los procesos y procedimientos organizacionales que ayuden a digamos, a los individuos a que logren sus resultados. Entonces, claro, la idea central de la gestión del conflicto es que es a veces un tema intratable, pero que llegue a tener una idea con una buena salida a través de una negociación. Porque pues eso, a veces el conflicto es un tema intratable, pero no, al contrario, debemos lograr buscar esas salidas, buscar las acciones para que realmente se logren buenas situaciones. Entonces, ¿qué situaciones requieren el manejo de conflictos? Bueno, muy sencillo. El lugar donde trabajamos puede crear situaciones con compañeros de trabajo o entre un empleador y un empleado, y como resultado de una mala comunicación, pues ahí empieza. Entonces, si un empleado pueda que no esté bien informado de una decisión o no entienda las razones de una decisión, puede generar un conflicto, digámoslo así, debido a un rumor, ¿sí? O quizás esté malinterpretando el papel que la gerencia le ha asignado en un momento determinado a este empleado. Si la administración demuestra al empleado una falta de apoyo, la situación de hecho se puede volver algo grande y pasa muchas veces y se requiere esa gestión del conflicto. Porque pues el proceso del manejo del conflicto involucra entender la naturaleza primero del conflicto, quién está involucrado e iniciar la resolución. En el caso del conflicto, digamos un empleador y un empleado, el empleador pues inicia la gestión de conflicto organizando un tiempo para reunirse con el empleado
y si se puede, si se necesita un consultor de recursos humanos, un facilitador, si no lo tienen. Ahí las partes deben, digamos, entender que el propósito de manejar el conflicto es encontrar una solución, ¿no? O sea, los puntos de acción, si es necesario, deben complementarse dentro de un tiempo determinado, porque es un tema también disciplinario. Y a su vez, la situación resuelta genera un acto en donde tiene que haber un medio o una mediación. ¿Por qué? Porque pues, igualmente tiene que ser discutido frente a los términos de la medida que se va a tomar. ¿Para qué? Para que los actos seguidos, si ya tiene entendimiento la persona, si ya tiene buena comunicación, no se repitan. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Esto es desde siempre. O sea, ya antes de los años 40, digamos, el conflicto era algo contraproducente en los objetivos del desarrollo organizacional. Entonces el estilo de gestión de conflicto era evitar el conflicto. Pero es que realmente ahí es donde fallaban, porque es que el conflicto hace parte de la naturaleza de una organización que tiene humanos y que muchas veces pueden tener un perfil de desconocimiento, hablemoslo de esa manera. Entonces, pues, viendo eso, es que nace o aparece la gestión del conflicto como un enfoque, digámoslo, interactivo, ¿no? Sí, para fomentar los conflictos desde un punto de vista de mejora del desempeño, en lugar de trabajo a través de gestión de conflictos. Entonces, o sea, de buscarlo no como una línea de acción en donde sencillamente había un juzgado, digámoslo así, sino una línea de gestión frente al término de sacar lo mejor del conflicto para el desarrollo y el crecimiento organizacional. Entonces, desde ahí, digamos que debe haber unas estrategias para diseñar una política de compensación, por ejemplo, frente a los términos del manejo del conflicto, del manejo del cambio. ¿Cómo así, profe? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Porque es que, dada la rápida evolución que experimenta cualquier organización en un momento dado en el ámbito de los recursos humanos, existe un gran reto, por ejemplo, y es cómo hago para retener mi talento humano. Y eso hace parte de las acciones de desarrollo organizacional. ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo diseño una política de compensación y de beneficios que sea realmente efectiva para retener el talento humano en la compañía, que es uno de los dolores de cabeza hoy en día? Primero, porque quienes están me generan conflicto porque tengo que modernizar. Y es que eso nosotros nos tenemos que enfocar aquí en Colombia, modernizar nuestras empresas. Pero eso va a crear ese conflicto. Pero después de que se crea el conflicto, ¿ahora qué debo hacer? ¿Cómo hago para los que realmente tengo, que es un gran equipo humano, el mejor equipo humano? ¿Cómo hago para retenerlo y que no se me vaya? Bueno, en este entorno competitivo, digamos, el departamento de recursos humanos en un momento determinado tiene que desarrollar estrategias de marketing orientadas a la retención del talento. Entonces, las organizaciones buscan reforzar el compromiso de los empleados para reducir al máximo esa fuga. Pero para ello necesitamos generar respuestas a esas necesidades que tienen nuestros equipos humanos. Y esa compensación asegura un nivel económico adecuado que cubra las necesidades de seguridad. Sí, bueno, lo podríamos ver así, eso ya lo tiene estipulado el gobierno, hay unos estándares. Los beneficios garantizan la seguridad moral y familiar y sanitaria. Oh, ok, eso ya es otro nivel. Entonces, es necesario establecer un plan de compensación que ayude frente a los términos en donde, primero, satisfaga las necesidades básicas, ¿no? ¿Qué significa? Pues, básicamente lo relacionado con la compensación, pues, por supuesto, es relevante para la empresa, representa una acción en donde, además del salario, le podamos dar la posibilidad, ejemplo, tener un seguro de vida o una cobertura médica más allá de solo el seguro básico. Es un ejemplo, estoy dando solo un ejemplo de posibles estrategias que nos ayudasen a que la persona quiera quedarse. Porque es que hoy en día no solamente es el hecho de buscar gente, sino también mantenerla en una empresa. ¿Vale? Dar facilidades a un empleado. ¿Qué significa dar facilidades? Es una política de dar beneficios orientados a ofrecer facilidades a los empleados para sus tareas diarias, que impacten en su valor y compromiso con la organización. O sea, que la empresa, digamos, vaya negociando acuerdos con otras empresas, instituciones, por ejemplo, de telefonía. Yo mis empleados, cuando yo tenía mi empresa, yo a todos los tenía con convenios pequeños, pero de educación. Siento que yo la institución educativa también tenía otros convenios de educación para los hijos de ellos, digamos, por ejemplo, para los colegios. El tema de telefonía, muchos de mis empleados me dicen, ay, pero jefe, yo digo, bueno, espera a ver,
necesitaba pasar de 30 empleados, llegamos a esos 30 empleados y pues ya pudimos irnos y decir, yo tengo esta lista de empleados, si usted quiere ayúdeme, pues mire, déjeme unos modelos donde puedan los chicos tener sus celulares o puedan pagar eh, planes que sean más adecuados. Y ahí se fue dando, ¿no? Entonces, educación, salud, ocio. Yo sí que tuve de ocio. En el sector donde teníamos nosotros, digamos, había canchas de fútbol, entonces tenía un convenio con una cancha de fútbol, tenía convenio con el tema de la natación, más allá de los temas que son obligatorios, ¿sí? Era tener sitios que fueran también cercanos a la empresa para que ellos fueran y se distrayeran un ratico. Tenían un centro comercial convenios con boleras, por ejemplo, entonces pues, los fines de semana a veces iban. De hecho, digamos que a veces trataba yo de darles esos, ya vamos a ir mirando, acciones emocionales, ¿no? O sea, ¿qué significa? Dar facilidades para el empleado es esa retribución flexible como herramienta que es muy útil en la medida en que representa una ventaja significativa para el empleado al pedirle diseñar su compensación en base a sus necesidades específicas. Mírenlo de esa manera, es conocer un poquito más al empleado, preguntar y que uno mire si se puede o no ayudar. Y así esta es una política, digamos, de retribución flexible que bien gestionada hace que la persona se sienta feliz de estar en la organización porque tiene unas necesidades que engloban cuestiones más allá de lo económico, sino que tengan que ver con esa parte de la integralidad y de la integridad, ¿sí? Humana del empleado, por encima de las necesidades básicas. Porque, claro, yo le puedo pagar a la persona lo que hice, EPS, ¿cómo se llama? Compensar, EPS, ¿cómo se llama esa cosa? Con sustituyo, bueno, todos estos que son cajas de compensación y todo lo que demanda la ley, pero pues un valorcito agregado además hace que la persona se sienta contenta. Por ejemplo, los libros, sí, para que fueran a comprar cosas así. Premiar el alto rendimiento, ¿saben qué es eso? Es vincular los altos niveles de rendimiento en la medida de la compensación, es dar ese espaldarazo en un momento determinado. Sí, o sea, si hay un alto rendimiento, darle un pequeño beneficio salarial en un momento determinado para retener a ese talento. No es que tenga que pagarle más, sino en un momento determinado darle un valorcito agregado, ¿no? Es construir una buena estrategia, especialmente en una época como la que estamos ahorita, que estamos tan ajustados en presupuestos, pero que contribuya a que esta persona se desarrolle y que se sienta feliz y que su aptitud, por ejemplo, a nivel educativo aumente, aumentando también el valor de la organización y su actitud nos ayude a que las personas tengan ese acto humano enamorado de estar ahí con nosotros. Entonces, frente al término de recurso humano, en colaboración con todos estos managers, es fijar objetivos claros, alcanzables. Digamos, a mí me contratan mucho para las personas que les ha ido bien, darles un poquito de coach, se les da, nos sentamos y hablamos, también damos temas de colaboración, de manejo de equipo y todo eso ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es fijar objetivos que sean reales. Hablemos, digamos, de los criterios SMART. Ustedes saben que el SMART, y lo vimos en una de las clases, son todos esos objetivos que son medibles, ¿cierto? Específicos, alcanzables, relevantes y orientados al tiempo. O sea, todo lo que se puede medir en una persona. Y pues si puedo crear desde ahí unas políticas de compensación, pues tienen que estar muy ligadas a la dirección de los objetivos que yo tengo. Y entonces los premios otorgados se deben manejar de manera excepcional por los logros que se consiguen. Perfecto. Es escucharlos como seres humanos y no como máquinas de trabajo. Fantástico. Exacto. Está muy bien lo que usted me acaba de decir, don David. ¿Por qué? Porque cuando ya miramos al ser humano, pues vamos a desarrollar ese salario emocional. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que hay que tener en cuenta que la compensación va más allá de lo monetario y tangible, ¿no? El salario emocional se ha convertido en un elemento demasiado importante para los empleados. Y la empresa tiene que valorar este actor, ¿sí? Y este factor a la hora de diseñar sus políticas de compensación. El salario emocional va más allá del sueldo. Satisfacer esas necesidades de seguridad y de reconocimiento vinculado incluso a la autorrealización. Entonces, es imprescindible fijar compensaciones emocionales y también, digámoslo así, iniciativas internas, ¿no? O sea, eventos, actividades como, digamos, ese team building para que todos realmente se logren compenetrar en un momento determinado y verse reforzado en campañas de revisión en un momento determinado salarial, políticas de promoción interna y movilidad y afiliación de beneficios. Digamos, yo hacía, cada fin de semana me reunía con uno de los equipos de trabajo. De hecho, ellos esperaban ese día, muy chistoso.
porque yo les invitaba a pollo en un sitio que es delicioso, entonces me traían unos pollos exquisitos y nos sentábamos y era no era una reunión de trabajo, sino era una reunión como para departir un rato, comiendo pollo cada 8 días se hacía. Y siempre tenía como alguien que esa semana le había ido muy bien, que algún estudiante le había dicho que había sido un buen profesor, o alguna de las personas administrativas, digamos, había hecho algo importante. Un ejemplo, digamos, una de las personas que trabaja para mí en servicios generales, una dama excepcional, por ejemplo, ella la logré colocar en un concurso de mujeres guerreras Bogotá y ella se ganó uno de los 3 premios en Bogotá y fue algo fue muy lindo y nos fuimos casi toda la empresa, me importó, sí, yo le dije, hoy todo el mundo tiene día de descanso y eso fue chistoso. Me preguntaban en el convenio, pero ¿por qué? Yo le dije, pues porque tengo una empleada que se acaba de ganar un gran premio. Y era la persona de servicios generales y cuando le vimos allá, fue lindo, esa mujer se sentía feliz porque fuimos, la acompañamos. Y yo era el director general, era el gerente como tal de la empresa, pero fui con los socios y nosotros, pues, o sea, eso para ella fue tan grande, o sea, tan lindo, porque pues después esta mujer de hecho mentalmente cambió, consiguió su apartamento increíble, sacó adelante a sus hijas, o sea, por Dios, fue un cambio tan increíble, eso fue en el tercer año de mi empresa, y estuvo conmigo a los 7 años, y hace poco la vi, estoy trabajando para una empresa y cuando la vi ahí, pues yo le dije, ¿usted qué hace acá? Y cuando llegué me abraza mi jefe y me abrazaba y yo la abrazaba a ella y decía, qué bonito verla, amigo. Me decía, ¿qué te pasó? No me importa, yo me vuelvo contigo. Y yo dije, no, yo aquí soy empleado. Me tocó volver a empezar como pues a la mayoría de muchos empresarios del mundo no teníamos nosotros esto acá y pues nada, mijita, yo estoy feliz, usted está echada para adelante, está aquí trabajando, sí, jefe, pero mándeme cuando quiere, y claro. Los directivos como que me dijeron, ¿qué pasó? Y ella, ¿quién es? Yo le dije, no, ella, usted es la mujer que tienen acá, se ganó un premio, porque es una guerrera, porque es una berraca. Y lo que ustedes tienen acá es no solo un diamante, sino es un ejemplo. Y yo tenía que dictar una charla en esa empresa y empecé a dictar la charla y realmente la coloqué a ella y no era muy conocida en la empresa y al final todos eran como, oh por Dios, tú eres esa persona y ella sí, yo soy ella, qué pena le hace, pues se sonrojaba porque lo increíble de esta mujer es que me enseñó, ella me enseñó a mí, que un verdadero líder es la base de un gran líder, y hoy en día lo dicto en mis conferencias, es la humildad, por ejemplo. O sea, el salario emocional no fue solo para ella, fue para mí. Y fue espectacular en términos del desarrollo que tuvimos nosotros y la compenetración que hubo con mis empleados, que hace poco, digamos, a veces cumpleaños y yo los llamo, hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, como para no olvidarme de ellos, y es, jefe, cuando vuelvo, cuando quiere, hagámosle. No, ya por ahora no, van a ver, voy a volver a tener empresa y me los cargo a todos cuando quiera. ¿Pero por qué? Porque la idea es que uno tiene que marcar a las personas de manera positiva. Así uno a veces tenga derrotas. Uno no tiene que arrastrar a la gente. Al contrario, uno tiene que ser agradecido con la gente que está con uno. Porque finalmente, ¿a qué venimos a este mundo? Si no es a marcar una huella en un momento determinado. Don Edwin. Profe, permítame compartir una experiencia que tuve hace muchos años en una empresa, se llamó la estrategia familiarmente responsable. Y por eso mencionaba el tema de hay que escucharlos a ellos como seres humanos y no como máquinas. Y creamos la estrategia de la tarde del café o del té. Generalmente a la persona se llama a la oficina, es a una retroalimentación, a un regaño, como se dice a veces ellos. Cuando comenzamos con la estrategia, llamábamos a la persona, uy, me llamaron a la oficina y ahora qué hice, yo qué hice, yo iban todas angustiadas y no, era una mesita, una tacita de café, ¿qué va a tomar? No, pero ¿qué pasó aquí? No, simplemente cuéntenos usted cómo va con su familia, cómo va con sus hijos. Y no era mucho tiempo, era cuestión de 10 15 minutos donde la gente se desahogaba y salía muy descansada y eso creó un sentido de pertenencia a la organización después de esas actividades impresionante, donde decían, oiga, es que aquí no nos ven como máquina ni como trabajadores, sino como seres humanos que tenemos familia. No solamente la persona que viene aquí, sino ya saben quién es mi hijo y se entera unas situaciones impresionantes y la calidad de vida que tienen las personas que uno, pues en el medio del trabajo, del día a día, de resuelva una situación, resuelva la otra, no alcanza a verlo. Uh -huh. Entonces ellos fueron muy agradecidos después de terminar esa estrategia
igual lo seguimos haciendo y se sigue haciendo por mucho tiempo, porque veíamos que funcionó la estrategia creando ese sentido de pertenencia y esa estabilidad laboral, porque sí se generó un poco de rotación y pues la rotación en las empresas no es finalmente buena, No. porque tocaba otra vez generar sobrecostos de contratación y demás, y entrenamiento. Bueno, ahí viene una cantidad de serie de sobrecostos adicionales, donde finalmente el costo de rotación era muy alto. Entonces, esa estrategia se implementó y fue muy gratificante, tanto para la empresa como para nosotros como trabajadores. Muchas gracias. No, señor, es que de eso se trata, miren. Ya para terminar, digamos que si ustedes se fijan bien, lo que hemos hablado hoy se encuentra es frente a los términos de la estrategia para buscar perfiles que se van a volver imprescindibles en el futuro. Porque en primer lugar la empresa puede proponer beneficios que permitan a todos los empleados constituirse un patrimonio, mírenlo de esa manera, orientado a, digamos, preparar su futuro con el desarrollo de la organización. Y, digámoslo así, algo que vaya mucho más allá de los planes de pensiones y de ahorros de jubilación, que también uno los debe ayudar en un momento determinado, sino que básicamente involucren a esta persona en la sostenibilidad a largo plazo de todas las actividades que haga con el patrimonio de la empresa. O sea, desde ahí podemos generar actividades en donde, les doy un ejemplo claro, que yo lo tenía como idea en un momento determinado, y era crear una organización dentro de la misma empresa, sin ánimo de lucro, para ahorro consciente, lo tenía yo en mi caso para mis empleados, en donde me generaba ventajas fiscales a mí como empresa, pero a la vez era un objetivo de ahorro programado para ellos, para, por ejemplo, íbamos a tener el show del viaje y en donde cada empleado, no importa quién fuera, si usted nunca había viajado fuera de Colombia, la idea que yo tenía en mi entidad era que después de 2 años, ahorrando de a poquitico, de a poquitico, de a poquitico, se dieran cuenta que yo, oiga, ¿usted cuántos hijos es que tiene? No, 2, 3, 4, elíjame uno de ellos que yo le voy a pagar. Y usted mire lo que ha ahorrado y usted se va a ir con sus otros 2 hijos, porque usted lo ahorró y yo le voy a pagar el de un hijo, porque se lo merece. 3 días a Panamá o 3 días a Ecuador o 3 días a Chile. Era una idea que yo tenía, porque si lo hacía como en un término sin ánimo de lucro, el hecho de que yo fuera con ánimo de lucro me generaba inmediatamente unas ventajas fiscales. Yo lo miraba de esa manera y se lo había vendido hacia mis socios. Y además, pues porque cada uno de mis empleados, pues, o sea, a veces sí han viajado, pero hay personas que nunca han viajado fuera del país, y ayudarles a que tuviesen por primera vez un pasaporte, ayudarles a que pudiesen viajar por primera vez, era algo para mí fascinante. Era algo que yo le quería dar a ellos como un valor agregado y que me parecía una posibilidad. Y miren que muchas organizaciones ya muy grandes lo tienen, ¿sí? Pero uno pequeño también puede pensar así. Porque, digamos, uno de los grandes retos en el recurso humano consiste en retener a aquellos que más contribuyen a los objetivos de mi negocio, de mi empresa. Y la retención puede mejorar la empresa y desarrollar, digamos, fuertes sentimientos de compromiso, que eso hoy en día hace mucha falta, de pertenencia por parte de los empleados. Entonces, por eso es tan importante el término de la compensación y los beneficios. Uy, doña Luisa, muy buenas noches. Bien, don Javier, buenas noches. Ahí les hago rápidamente un resumen de lo que vimos el día de hoy. Estuvimos viendo, digamos que es parte de la estrategia de compensación y beneficios para los empleados, algo muy importante para el desarrollo de la organización, porque debemos diseñar siempre políticas de compensación que sean eficientes para generar apropiación de nuestra gente, dado que muchas veces existen grandes conflictos dentro de las organizaciones, pero ojo, estos conflictos deben ser bien manejados. ¿Para qué? Para que la organización vaya mejorando. ¿Por qué? Porque tiene que haber una acción frente a los términos del propósito del conflicto. Y es que los conflictos pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero hacen parte de la naturaleza de una organización. Por ende, debemos aprender a administrar los conflictos siempre de la mejor manera para sacarle la mejor partida hacia la organización, porque siempre va a haber una resistencia al cambio por cada parte de las personas que hacen parte de la organización. Esa resistencia se basa en que muchas veces tenemos que hacer reingeniería, que es la parte profunda de hacer unos cambios en la organización y mantener esa reingeniería desde el punto de vista de los cambios que necesitemos y tener unos objetivos claros con esa reingeniería. Además de todo, en los procesos de la reestructura, que tiene que ver con un plan un poco más externo frente a las necesidades que tenemos en la confiabilidad, disponibilidad y
sostenibilidad de la organización, porque realmente necesitamos generar procesos de reestructuración frente a las coyunturas en las cuales vivimos hoy en día, y entonces estos cambios, hablemos de COVID y post-COVID, hablemos de los alineamientos estratégicos que repercuten siempre en lo que son los resultados empresariales para ser siempre mejores y poder ser competitivos, lo que implica que debemos tener una metodología de implementación de todas las políticas y conceptos de los esquemas de la organización que tienen que ir cambiando de acuerdo a las necesidades y las coyunturas que estamos viviendo, y por ende tenemos que tener definido siempre unos posibles pasos anuales en la organización para tener claros nuestros objetivos a corto plazo, siempre teniendo en consideración los misionales y los que tengan que ver con la visión. Claro que tenemos que tener desde ahí claro qué es un objetivo anual y por qué es tan importante para la organización, para tener unos elementos estratégicos viables frente a lo que es la acción de desarrollo organizacional, y desde ahí tener una implementación estratégica empresarial, lo que nos va a dar desde ahí la naturaleza real de lo que implica la implementación de una estrategia que sea viable en un tiempo donde existen tantas facetas frente a los términos del control, o sea, la planificación, organización y generar ese control estratégico para poder desde ahí diseñar realmente fases que nos ayuden a nosotros a implementar la estrategia. Ahí les acabo de resumir mucho la clase completamente. Muchísimas A gracias, quienes llegaron un profesor. poquitito tarde, no, con todo el gusto. Vale, y muchísimas gracias por haber